Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Este, Compañeros y del 353A y profesor Pedro de Biología del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo. Ahora voy a hablar sobre un artículo sobre la manipulación genética, enfocándose en consecuencias biológicas de la manipulación genética en seres humanos. El artículo que fue escrito por Andrea Isabel Ancasi Medina. El mismo tiene como todo artículo bien elaborado, tiene una hipótesis, la cual se emplea que dice que qué consecuencias biológicas tendría la manipulación genética en los seres humanos a corto y asimismo a largo plazo. Bien, en este artículo, más que una investigación, tuvo el objetivo de analizar consecuencias de la manipulación genética y en la hipótesis se dice, eh, las consecuencias a corto, a futuro y a largo plazo. Analizando la hipótesis, al modificar la secuencia del ADN no solamente se cambiaría una función o característica del ser humano, del cuerpo del ser humano, traería, sino que traería también consigo graves consecuencias irreversibles, tanto a corto como a largo plazo, así como la mutación de genoma, aparición de nuevas patologías y cambios en la composición biológica de las futuras generaciones. El artículo con las investigaciones concluye con la comprobación de la hipótesis que, que mencioné en un momento. El artículo en primera dice que la ciencia, como bien sabemos, evoluciona cada vez más y cosas que antes aparecían imposibles ahora son verdades. El presente siglo está inmenso de la era de la biología. Si el siglo, si el siglo pasado fue denominado de la era atómica, este siglo debería ser denominado o llamado la era genómica, palabras que dijo Alcami en el año 2018. La manipulación genética fue un anhelo fantasioso por mucho tiempo, porque se cree imposible. Pero hoy en día es una realidad y ese trabajo está enfocado en investigar la aplicación de esta ciencia, específicamente en nosotros mismos, es decir, la raza humana. La manipulación genética implica la modificación de la composición biológica natural del genoma humano, es decir, la variación del ADN. Es ahí donde surgen preguntas tales como ¿cuál sería el futuro de la descendencia de los humanos genéticamente modificados? Es decir, si un ser humano es modificado genéticamente, su descendencia, pongamos, la generación que deje va a tener esas mismas características, tendrá algunos problemas, tendrá algunas dificultades, desarrollará algunas enfermedades, entre muchas otras cosas. Otra de las preguntas que se emplea esta autora de este artículo es que ¿acaso a largo plazo se generarían mutaciones? ¿Se estaría exponiendo a la raza humana a nuevas enfermedades y patologías? Y es cuando entra la controversia. ¿Es la manipulación del genoma humano un acto bioético? Pues bien, el objetivo de la investigación de este artículo escrito por Anaí es precisamente dar respuesta a esas incógnitas, a esas preguntas. Y bien va respondiendo con análisis de argumentos científicos, pues con puras preguntas, con una pregunta que qué consecuencias biológicas tendría la manipulación genética en seres humanos a corto y a largo plazo, la que se viene empleando desde la hipótesis. Si bien el código genético humano fue descifrado el 26 de junio de 1999, estamos hablando
23 años para ser exactos cuando se empezó con todo este tema. Se desconoce todavía la interrelación entre genes y la función individual. Por ello es que al modificar la secuencia del ADN no solamente es cambiar una función o característica del cuerpo, sino que con ello, con una modificación de tu ADN sería, pues, como decirlo, con consecuencias irreversibles, pues a tanto a corto como a largo plazo, así como la mutación del genoma, aparición de nuevas patologías y cambios en la composición biológica de las futuras generaciones. Es lo que se decía al principio. Si bien un individuo es modificado genéticamente, ¿qué consecuencias tendrá la descendencia que tengan, las generaciones que le sigan? Eh, Obviamente provenientes, digámoslo de esa forma, de esa persona. Mm, el artículo se compone para cumplir con todos estos requisitos que fueron mencionados en este momento. Se compone de 3 capítulos de marco teórico, seguido de 3 capítulos de análisis y finalmente donde presenta las conclusiones. En el primer capítulo que emplea este artículo se le da el nombre de definición y CRISPR-CAS9. ¿Qué quiere decir todo esto? Pongamos siglas, estas palabras en mayúsculas CRISPR y por su parte igual CAS9. Bien, para empezar a analizar de este tema se debe comprender que la genética es un campo de la biología que busca entender la herencia biológica y la manera en que ésta trasciende de generación en generación. Su objeto de estudio, como su nombre lo dice, son los genes. La manipulación de estos puede definirse como la creación de nuevas combinaciones de genomas. Cabe recalcar que esto, pues como se recalca que tiene cambios irreversibles en el código genético de los seres vivos. Y pues en este caso, en el ser donde se quiere aplicar, se quiere innovar, digámoslo de esta forma, es en los humanos, en nuestra raza. Existen muchas técnicas hoy en día de manipulación en la ingeniería genética, mediante las cuales se, se puede potenciar, clonar o eliminar fragmentos de genes en el laboratorio, modificando así cualidades del individuo. ¿En qué queremos dar? Bueno, ¿qué quiere dar a entender con esto? Que si bien el color de tus ojos no te gusta, con una modificación genética sería demasiado fácil ir pagar, obviamente si tienes la estabilidad económica que te puedas que pueda pagarte esto, pues fácil. Haces una modificación genética y el color de tus ojos va a ser al gusto que tú quieras. El cabello, rizo, lacio, hay muchas cosas. Este, Sin embargo, conforme a todo esto, la más avanzada, polémica y eficaz es que la técnica que fue antes mencionada, CRISPR-CAS9. Bien, esta es una tecnología, la misma que fue descubierta por el científico microbiólogo español Francis Mojica. El nombre CRISPR, deletreándolo CRISPR, la primera parte de la, de la palabra, se debe a las siglas en inglés de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas. Tal como lo explica su nombre, al hablar de CRISPR,
se habla de fragmentos repetitivos de ADN que fueron hallados en bacterias mismas bacterias que se utilizaban a modo de defensas de otros virus. Impresionante. Lo que Mojica descubrió fue que cuando una bacteria se infecta, gracias al CRISPR, guarda fragmentos del código viral en su propio genoma. ¿Cómo? De tal forma que si la bacteria vuelve a ser infectada por ese virus, lo reconoce y libera una proteína llamada, como lo dice la segunda parte de estas siglas, Cas9, que permite cortar el ADN del virus invasor. De ahí, como lo vine mencionando, salen las siglas CRISPR, CRISPR-Cas9. En las palabras de Mojica que dijo en el año 2015, la técnica CRISPR es yo creo la única y la más extraordinaria, sencilla y eficaz para la modificación del genoma de células y aplicable en sectores que van desde la biomedicina, y ahí va un dato interesante, hasta la agricultura. Esta tecnología ha sido ya, ¿cómo se le puede decir? Ya aprobada en el campo de la agricultura. Esto es un avance que, digamos, lo estamos viendo con seres humanos y ahora ya llega la agricultura, pues se está dando resultados, quiero pensar. También esta misma ha sido probada solamente con animales, haciendo experimentos para determinar la función de algunos genes, alterándolos y observando los cambios de los animales. Sin embargo, los científicos afirmaron que todavía quedaban muchas fases para probar antes de intentar aplicar esta técnica de modificación genética en humanos. El segundo capítulo que enfoca este artículo es la aplicación en humanos y bioética. La manipulación genética y específicamente la tecnología de enzimas bacterianas CRISPR-Cas9 han permitido editar de forma muy precisa el genoma humano. Cuando vimos en el capítulo anterior, como se vio en el capítulo anterior, las posibles aplicaciones de esta tecnología en humanos son infinitas. Un claro ejemplo es lo que pasó en el hospital Great Ormond Street en Londres, donde se utiliza el CRISPR-Cas9 para tratar algunos casos de leucemia infantil, o sea, leucemia infantil, así como, así como puede ser provechoso para curar enfermedades graves tales como la leucemia, el síndrome de Usher, etc. Incluso podríamos pensar en el cáncer. Eh, un caso interesante del profesor biólogo He Jiankui, quien en el año 2016 dejó el mundo de la ciencia conmocionado tras aplicar la tecnología CRISPR-Cas9 para manipular genéticamente a los embriones de dos gemelas. Este es un dato muy interesante, ya que el profesor biólogo, trataba de encontrar una, una cura contra digamos, el SIDA, ida de, pues porque en sus genes, digámoslo así, traían algo interesante, importante. Pero bien, la ciencia no siempre está a favor de los científicos. No siempre los apoya, no siempre está con ellos. Bien, este biólogo, profesor, quiso hacer sus investigaciones, sus experimentos, sus estudios por su cuenta. Sin embargo, pues como toda ley, el profesor fue castigado a 3 años de prisión. Sin embargo, dejó un resultado muy importante de este estudio. Eh, la mejor intención de la manipulación genética es que la modificación de los genes
Que la modificación de los genes permita a los científicos tratar las causas genéticas de enfermedades, apoyarlas sobre todo mediante la corrección de mutaciones en los genes. Hay, sin embargo, probabilidades menos nobles de manipular el ADN. Palabras de Hallwin 2018 en su libro en página 187, página 187. En el discurso antes mencionado se debe tomar atención a las últimas palabras de Hawking, pues es ahí donde se ve implicada la bioética. En el segundo, en el segundo apartado donde viene el análisis y habla sobre las consecuencias a corto y a largo plazo, mediante casos que se fueron dando. Uno podría ser la mutación del genoma. En el experimento de Key, que anteriormente mencionábamos, de las gemelas, se modificó el ADN de las gemelas de Lulu y Nana, cuando todavía cada una era un cigoto, por lo que es posible que los cambios realizados en su ADN sean transmitidos a sus descendientes, lo que introduciría cambios irrevocables en la especie humana. Estos cambios incluyen los realizados intencionalmente como los que puedan hacerse sin querer. Discurso hablando sobre He por parte de la UNAM en el año 2020, hace 2 años aproximadamente. Por lo tanto, se muta a variaciones desconocidas dependiendo de los genes que se hayan visto involucrados en el proceso. Otro caso fue la aparición de nuevas patologías. La modificación de un gen no solamente afecta la función que éste realiza, sino que también altera el equilibrio de sus relaciones con otros genes. Debido a que estas interrelaciones son aún desconocidas, existen muchas probabilidades a la hora de manipular el genoma. Podríamos hacernos resistentes o más susceptibles a determinadas enfermedades. Otro caso es la descendencia de los humanos genéticamente modificados. Los humanos a quienes se les modifique el código genético, lo que mencionábamos, transmitirán estos cambios a su descendencia. Es un punto importante. Es decir, que estos cambios irán simplificando o diluyendo sus consecuencias, sean estas lesivas o beneficiosas, nunca se sabe. Con cada generación, vaya. En palabras de Alberto Converton, en el año 2019 dice, no creo apropiado modificar información genética que pueda ser transmitida a la descendencia, debido a la imprevisibilidad de consecuencias negativas, incluso en las generaciones siguientes a las del individuo editado. Es un punto muy importante lo que menciona Alberto Converger. Aquí va un punto importante, ya que si esto se va desarrollando más a fondo y más con más personas, se vuelve un mercado, como ir al doctor, oiga, doctor, quiero una modificación genética. Cuando se junten dos personas genéticamente modificadas, se amplificarán las modificaciones y se diluirán cuando se junten una persona con un genoma sin modificar y otra con uno modificado, perpetuando a lo largo plazo las modificaciones realizadas en un principio, que dan resultado la generación cero. Bien, pasemos al final del video y también análisis y explicación de dicho artículo de consecuencias biológicas de la manipulación genética en seres humanos. Pasemos a la conclusión tanto del artículo como propia. Finalmente se pudo concluir con la manipulación genética, tanto en seres humanos como lo mencionábamos, agricultura, animales, etc. Efectivamente, tiene consecuencias tanto a largo como a corto plazo, con distintas probabilidades. No sabemos si son maleficias, que nos beneficien,
quién sabe. En un corto plazo no aparecían nuevas patologías, sino que los humanos modificados se harían más o menos susceptibles a las enfermedades genéticas ya existentes, como bien podría ser el que mencionábamos, el cáncer, entre otras enfermedades. Bien, un dato que se me pasó decir de las hermanas gemelas, era que el biólogo al estudiarlas, al ver sus genes y demás, se, se encontró con que vivirían, digamos, más de 75 años, pero sobre su vida tendrían demasiadas complicaciones, demasiadas enfermedades, problemas, aspectos que no dejarían vivir bien. Vaya, y con el estudio que yo les estaba haciendo sobre la manipulación genética, digamos, pues era un bien porque si bien les estaba diciendo que iban a tener 75 años de vida nada más, pero esos 75 años de vida iban a ser de lo mejor, como una persona normal y sin problemas, sin muchas enfermedades, sino como personas sanas, normales, sin nada que ver. Sin embargo, es cuando entra la ciencia, pues sí, la ciencia, lo demás, y pues es cosa de decidir del paciente o de quien se le va a realizar dicho proceso. Mientras que la mutación es un hecho comprobado, ocurren cambios irreversibles en el genoma natural. Por otro lado, se puede concluir que también que a partir de un largo periodo de tiempo, la descendencia de los humanos genéticamente modificados perpetuará los cambios realizados en un principio, de generación en generación. O sea, sería como regresar, ir. Por lo tanto, los objetivos planteados se lograron. Por lo tanto, este artículo termina con decir que los objetivos planteados al principio en la hipótesis se lograron. Y como cabe y vaya la repugnancia, la hipótesis fue corroborada. Gracias por su atención y espero haya sido un tema interesante y más que nada que lo hayan entendido. Y nos vemos pronto. Hasta luego.